Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Es un gusto para nosotros dirigirnos a todos ustedes una vez más en Necesitamos Hablar. Muy contentos, felices de poder acercarnos a todos ustedes a través de este medio. Consideramos que Dios nos permite a nosotros tener este gran privilegio y es el hecho de anunciar a través de este programa grandes verdades necesarias y fundamentales para el desarrollo de nosotros como personas, pero sobre todo como cristianos. Que el Señor les bendiga. Buenas noches a los que nos están observando aquí en Europa. Buenos días a aquellos que nos estarán observando en cualquier otra parte del mundo. Y buenas tardes allá en Sudamérica. Sabemos que tenemos una gran audiencia de hermanos que nos siguen en Colombia, Perú y en otras partes como Guatemala. En fin, para todos ustedes, queridos hermanos, un enorme placer estar en este momento para hablar un tema que es sumamente importante, la ética cristiana. ¿Qué tal, hermana Keila? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Nuevamente aquí este sábado con ustedes y Necesitamos Hablar. Contenta por la oportunidad que el Señor nos regala una vez más de poder presentar este programa y tratar de ser de bendición también a los hermanos, a los amigos, a los pastores que puedan estar escuchándonos. Así que para nosotros es una gran bendición. Y hoy con el tema, como dice el pastor, muy interesante, con unos invitados muy queridos también desde aquí de España. Así que les invitamos a que ustedes puedan permanecer en el programa, puedan darle también el like si quieren compartirlo, puedan compartir. Y bueno, ya dentro de poco vamos a iniciar la ronda de entrevista, pero mientras tanto, bueno, estamos a la espera de la conexión de algunos hermanos y amigos. Así que bueno, este programa, como todos los demás programas, vemos que hay temas que son temas instructivos, temas educativos, que servirán siempre para sumar, para ser de bendición, para ayudarnos en el conocimiento de la palabra y también del diario vivir como cristianos, cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debe ser, bueno, la actitud, cómo debemos comportarnos en esta sociedad. Así que, bueno, de verdad que el tema de hoy precisamente tiene que ver un poco con eso y un poco más profundo también porque tiene que ver con la ética cristiana. Así que, bueno, hermanos, ya dentro de poco vamos a presentar a los invitados que tenemos, que gracias a Dios por ellos y por haber aceptado esta invitación. A todos los hermanos que ahora mismo van conectando, a todos los que van ya reportando sintonía, como el hermano Edwin Díaz Tavera, desde aquí de Oviedo, Dios le bendiga mucho, hermano Edwin, creyente de la iglesia, el hermano Carlos Solaeche, también creyente de la iglesia de aquí de Oviedo, dice Dios les bendiga a mis amados pastores, un saludo. El hermano Ricardo Alexander Malpartida desde Perú también está enviando muchos saludos, que el Señor lo bendiga mucho, hermano Ricardo. Bueno, ya hay hermanos que están reportando sintonía y les decimos un tema muy interesante en lo cual ustedes pueden también participar. Volvemos a decir, como siempre lo hemos dicho en cada programa, este programa es interactivo, este programa es recíproco, este programa es bidireccional, o sea, no solamente ustedes van a recibir, sino que ustedes también pueden dar, ustedes pueden aportar algo para el contenido, ustedes pueden preguntar, ustedes pueden saludar y todo lo que ustedes puedan aportar para el contenido del programa. Nosotros lo vamos a escribir, lo vamos a anunciar siempre y cuando podemos hacerlo, porque a veces hay muchos comentarios y no da tiempo para postearlos todos allí, pero de verdad a nosotros nos alegra ver cómo hermanos han enriquecido los contenidos de cada programa, han escrito, han puesto texto bíblico, han dado su opinión, algún comentario interesante que ha sido de bendición, quizás algún punto que no estaba dentro de la agenda para el día de hoy, para ese día, y de repente tocaron, uno de ustedes lo tocó y nosotros lo hablamos juntamente con los invitados. De verdad que ustedes son importantísimos en este programa porque, como lo dice el programa, necesitamos hablar. ¿Cuánto necesitamos hablar, verdad? Nos gusta hablar, pero qué bueno es hablar las cosas buenas, las cosas que van a ser de bendición para nuestras vidas. Qué bonito hablar cuando estamos en familia y esa familia somos nosotros y ustedes o nosotros, la familia de Cristo, que es la familia, esa familia espiritual, amén. Así que bueno, hermanos, ustedes pueden reportar su sintonía, pero también pueden dejar sus comentarios que sean muy propicios para el tema de hoy. La Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 13, verso 5, nos dice: por lo cual es necesario estarle sujetos, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y aquí nos encontramos con algo muy interesante. El pasaje de Romanos capítulo 13 nos habla acerca de obedecer a nuestras autoridades, no solo pensando en que si no lo hacemos recibiremos castigo, recibiremos la espada de la autoridad, sino por razón de nuestra conciencia. Y es que hablar de ética va más allá
de hacer algo únicamente porque si no lo hago recibo un castigo, sino que se trata de algo más profundo, es decir, hacer el bien por razón de conciencia, porque entiendo que eso es lo que se debe hacer, no solamente porque alguien me esté observando u obligando, exactamente. Así que nosotros hoy queremos abordar, pero por supuesto, quienes van a desarrollar este tema serán nuestros invitados, y quiero decirles que yo estoy profundamente contento de que nuestros invitados, ya lo vamos a presentar, estén con nosotros para desarrollar todo el tema de la ética cristiana. Ellos tienen una vasta experiencia en el ministerio y nosotros estamos a la expectativa. Yo estoy allí con el corazón Amén. y con la mente bien abierta para recibir todo lo que ellos tienen reservado, todo lo que han preparado para nosotros. Así que, mis amados, quédense con nosotros, extiendan esta invitación, compártanla, porque nuestro deseo es que sea de gran bendición al mayor número de personas posible. Muy bien, hermana Keila, ¿qué te parece si presentamos a nuestros invitados? Sí, ya es justo que los presentemos. Vamos a presentar a nuestros queridos invitados en el día de hoy. Ellos son nuestros queridos y amados pastores, reverendo Juan Castaño y su amada esposa, la pastora Rebeca Ortega de Castaño. Ellos son pastores actualmente en la ciudad de Madrid. Llevan una vasta experiencia en el ámbito pastoral. Desde el año 93, el pastor Juan Castaño está ejerciendo la labor pastoral en la obra a tiempo completo. En el año 2000, se casó con la hermana muy querida y muy linda, la hermana Rebeca, amén. Ya tienen 20 años de casado, la hermana Rebeca cuenta ya con 20 años en el ministerio pastoral y el pastor ya cuenta con 27 años, ¿verdad?, del ministerio pastoral. Además de ello, el pastor Juan Castaño, ambos, por cierto, oriundos de aquí de España, marca española 100%, amén. La pastora canta flamenco, gloria a Dios, eso corre por las venas, esa España hermosa que nos ha acogido y en la que estamos aquí para predicar la palabra del Señor. Además de eso, el pastor Juan Castaño es el representante legal de la obra aquí en España, vicepresidente de la obra también aquí a nivel nacional. Y por cierto, muchos saludos a nuestro querido pastor y supervisor de la obra, pastor Carlos Medina, su amada esposa, la hermana Marbelis, y a toda su familia. Que el Señor los bendiga, y a todos los oficiales a nivel nacional de aquí de España. También el pastor Carlos Medina es supervisor también del bloque A de Europa. Bueno, volvemos con el caso de nuestro querido pastor Juan Castaño, con esta experiencia hermosa que tienen en el campo pastoral en varias ciudades de España y que actualmente está en Usera. Propiamente en Usera, en Madrid. Allí el Señor pues también les habrá respaldado, los ha ayudado, tienen 3 hermosos hijos y siguen adelante dando ejemplo, amén. Siempre he visto al hermano Juan Castaño como un hombre ejemplo en lo que es el tema de la ética, y siempre he dicho, oye, nuestro pastor Juan Castaño ha sido ejemplar en su conducta y hemos visto en él algo muy hermoso, su sencillez, su templanza, en todas las cosas que ha estado organizando, grandes eventos, y aún así un hombre de templanza, un hombre de dominio propio, un hombre que cuando hablamos con él inspira paz. Que el Señor lo bendiga mucho, pastor Juan Castaño. Para nosotros es de mucho respeto presentarlo a usted con su amada esposa, la pastora Rebeca de Castaño. Bienvenidos. Amén. Bienvenido. Dios le bendiga, contento, feliz y muy agradecido a Dios por esta oportunidad que nos están ofreciendo de poder compartir también con este programa y con este tema tan importante que es la ética. Vital y es fundamental principalmente para el pueblo de Dios. Y bueno, también saludar y hacerme también eco de las palabras de cada uno de ustedes para saludar a nuestro apreciado pastor Carlos Medina, si nos está escuchando, su apreciada familia, al cuerpo de oficiales y a todos los pastores y hermanos que nos puedan estar escuchando. Y esperamos que este programa sea de bendición para cada uno de ellos y que Dios nos pueda ministrar a todos, porque estamos todos en eso, en la enseñanza, para recibir de parte de Dios todo lo que el Espíritu de Dios quiera ministrarnos y enseñarnos. Y creo que en este estatus nunca vamos a decir yo ya lo sé todo. Siempre tenemos cosas que aprender y muchas cosas que también aprender de parte de Dios, del pueblo y entre nosotros mismos. Así que muchas gracias, amado pastor Osvaldo y su amada esposa. También saludamos a los muchachos. Creo que en estos días cumplió uno de ellos años. Ayer. Felicitarles también
y Gracias. también al resto de la familia que están con ustedes. Les apreciamos también, los amamos y bueno, y lo llevamos en nuestras oraciones para que Dios también lo siga respaldando allá en Oviedo, una obra, bueno, prácticamente que iniciaron de cero y está tan próspera y tan bonita, donde se evidencia el respaldo de Dios en el ministerio de cada uno de ustedes. Así que para nosotros es un gran privilegio estar con ustedes. Quisiera dejar a mi esposa también que pueda saludarles. Agradecerles sobre todo por la confianza, ¿no? El voto de confianza que depositan. Y bueno, saludar a los pastores, al supervisor y a todos aquellos que nos puedan estar viendo por estos medios. Esperemos que sea de bendición y sobre todo de ayuda, porque eso es el único fin de todo esto, el poder ayudar y el poder bendecir a otros lo que Dios ha bendecido en nuestras vidas, ¿no? Amén. Amén. Muchísimas gracias, amados pastores. Para nosotros es un enorme privilegio contar con ustedes. Que el Señor les bendiga en gran medida. Amén. Pero muy bien, amados pastores, para entrar ya en materia, ya que vamos a hablar acerca de la ética cristiana, deberíamos comenzar desde la base, que es evidentemente qué es la ética. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Bueno, yo creo que sería bueno de ir desglosando este tema tan importante que es la ética, ¿no? Desde el punto de vista teórico y luego, según el tiempo que ustedes nos puedan estar ofreciendo, ir desgranando también en cuanto a lo práctico. Y desde la base principalmente espiritual y bíblica, poder también razonar algunos puntos muy importantes en cuanto a la ética. Esto de la ética uno lo puede expresar, pero yo quise remitirme a palabras quizás filosóficas, científicas, lo que realmente el diccionario de la Academia Española nos dice en cuanto a la ética, aunque luego vamos a desgranarlo de manera práctica. Dice, la ética es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y tiene relación con la moral y el comportamiento. Tiene relación con la parte moral y también con la parte del comportamiento. Esta sería la sustancia en cuanto a la definición de la ética. Luego podemos ir desglosando, nos vamos a dar cuenta que la parte moral, el comportamiento, el carácter de la persona, principalmente ahora que conocemos al Señor y que tenemos esa regla de conducta, ¿por qué no decirlo? De fe también que nos ayuda en el día a día, que es la preciosa y hermosa palabra de Dios, para darnos cuenta de que para que podamos conocer bien qué es la ética y vivirla, no solamente en la experiencia que el Señor da a la persona, sino también en lo que el Señor nos enseña a través de las Sagradas Escrituras, donde tenemos nosotros que esforzarnos por vivir para darnos cuenta de que han habido muchos valores que lamentablemente por el desconocimiento de las Escrituras y el alejamiento de Dios, bueno, es una palabra que ya está como un poquito anticuada, pero no está anticuada porque el pecado es la separación de Dios para con el hombre y el pecado es la transgresión de los mandamientos y las ordenanzas de Dios. También el apóstol lo parafrasea cuando él dice saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso también se nos pone a nuestra cuenta como pecado. Pero damos gracias a Dios por Jesucristo, que un día, bueno, llegó al corazón de cada uno de usted y de nosotros y pudimos darnos cuenta de que la verdadera ética no era lo que nosotros creíamos ni vivíamos, sino ahora sí nos vamos dando cuenta que el Señor no solamente ha despertado nuestro espíritu y nuestra alma, sino que también nos ha puesto el deseo de escudriñar su preciosa palabra y el deseo y fuerza para vivirla, para darnos cuenta que realmente es poder vivir la ética en beneficio de nosotros mismos y también de aquellos que están cerca de nosotros, como es nuestra propia familia, porque no hay nada más terrible que vivir en familia y no practicar la ética,
aunque uno cree que la está practicando, pero no practicarla. Esos valores que han sido enterrados por culpa del desconocimiento de la palabra y por culpa del alejamiento de Dios. Y el Señor ha llegado a nuestros corazones y no solamente nos ha hecho renacer, como dice San Juan capítulo 3, renacer a una esperanza nueva, o nos dice también en Corintios 5:17, segunda de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Principalmente ahí nos damos cuenta de que de que todas son hechas nuevas, ahí nos incluye esa ética, que ahora le llamamos ética cristiana, pero es ética necesaria para convivir los unos con los otros. El Señor nos creó a todos nosotros, los seres humanos, a su imagen y a su semejanza, y puso en nosotros el vivir en sociedad. Y para eso es necesario, es vital, es importantísimo que practiquemos y que podamos vivir la ética de manera personal y de manera colectiva, para que haya entre todos nosotros pues bendición, haya paz, consideración, respeto mutuo, amor, etcétera, etcétera. Tan necesario para poder vivir a sí mismo en comunidad. Pastores, ahora que los escucho y a usted, hermano Juan, desarrollar el punto de la ética, ¿qué es la ética? Usted tocó el terreno filosófico, es decir, esa disciplina que estudia el bien y el mal. Ahora bien, también usted tocó ya de forma muy todavía superficial, pero tomé esa palabra que usted nos acaba de decir con respecto también a la ética cristiana. Es decir, que nos habló de una ética desde el punto de vista filosófico, pero también nos presentó en su definición de ética, nos presentó también que hay una ética cristiana. Es decir, y me llama mucho la atención porque según la ética desde el punto de vista filosófico es estudiar el bien y el mal. Ahora, esto podría ser un poco relativista, es decir, para lo que una persona le parece que es algo negativo, para mí podría ser algo positivo y viceversa. Lo que para mí es malo, para otra persona puede ser bueno. Ahora, cuando hablamos de ética cristiana, ¿qué nos encierra la ética cristiana? ¿Es algo que tiene, digamos, mayor peso que la definición de ética a la que usted nos está hablando? ¿Qué relación hay entre esa ética que nos ha definido con la ética cristiana, o si hay algo más profundo en este término? Bueno, amado pastor, mire, la ética, como decíamos hace un ratito, es la disciplina, claro, usé la palabra filosófica, que estudia el bien y el mal, pero acordémonos de algo. Acordémonos que la ética tiene que estar en todo lugar, no solamente entre los cristianos. Si la ética se ausenta de cualquier oficio secular, por ejemplo, en medicina, en la abogacía, en cualquier oficio, si no hay ética, principalmente cuando dice que es el estudio del bien y del mal, entonces la ética se inclina a ese estudio para que sepamos diferenciar el bien y el mal y podamos optar por hacer el bien para que ese oficio, si es secular, pues salga bien, porque no es de recibo que uno estudie a través de la ética, que es eso, el estudio, es la disciplina para saber el bien y el mal en ciertos menesteres y optar por el mal para que salga mal, sino todo lo contrario. A todo el mundo le gusta que las cosas le salgan bien. Al médico le gusta que las cosas le salgan bien. Al doctor cirujano le gusta que la operación que va a hacer le salga bien. A nosotros como cristianos, cuando tenemos que desarrollarnos, bien sea de manera ministerial o de manera, pero en el mundo cristiano, queremos que todas las cosas nos salgan bien, o incluso en el mundo administrativo, cristiano administrativo. Si no hay ética, o sea, si no sabemos diferenciar entre el bien y el mal y optamos por el bien, que ahí radica la ética y esta filosofía, entonces lo que estamos haciendo
bueno, lo haremos adrede para que las cosas salgan mal, pero yo creo que nadie opta por eso, sino que todo el mundo quiere que las cosas le salgan bien, y para que las cosas salgan bien, tengan éxito y sean aprobadas por otras personas, tenemos que usar la ética en todos los oficios, la ética entre los cristianos, entre los creyentes, para que podamos ser aprobados. Y en este caso, cuando yo hablo del cristiano, también seamos aprobados por Dios. Dios nos da su palabra, donde encontramos en su palabra la definición exacta, según Dios, de lo que es la ética para nosotros, y encontramos también que Dios nos da a nosotros la capacidad para vivir esa ética, ser buenos administradores, por ejemplo, en el mundo de la administración, dijéramos, ¿no? Podamos ser aprobados por Dios. Y si esa es la relación entre personas, entre cristianos, en la propia comunidad o congregación, también nosotros seamos aprobados. O entre compañeros de ministerio, tiene que haber ética también en el obrero, en el pastor o en el líder, en el oficial de la obra, en la congregación, dijéramos, los diáconos. Hay una ética también que los va a guiar a ellos de las cosas que se deben de hacer y lo que no se debe de hacer. Entonces uno deja lo que no se debe de hacer para abrazar en ese estudio de la ética lo que sí se debe de hacer y ser aprobado. Y bueno, y esto de ser aprobado no es otra cosa de ir avanzando e ir subiendo escalafones o escalones, principalmente para agradar a Dios, porque esa sería la meta, ¿no? Para nosotros como creyentes, que Dios se agrade de nosotros y que podamos presentarnos, como dijo el apóstol Pablo, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Principalmente la vergüenza viene porque a través del tiempo donde el Señor nos enseña la palabra y nos muestra con más claridad, y a través del propio tiempo y las experiencias nuestras mismas que podemos alcanzar en el Señor y las experiencias de otros que podemos ver también, si nosotros no aprendemos de eso y maduramos, pues entonces dice la palabra, para podernos presentar delante del Señor como obreros de que no tiene que avergonzarse. O sea, un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y el obrero que no tiene de qué avergonzarse principalmente es un obrero que se ha esforzado éticamente en hacer las cosas que tiene que hacer. O sea, la ética siempre nos va a valer a nosotros para hacer las cosas correctas. Yo siempre parto de que nosotros no somos perfectos, pero eso no es una declaración para escondernos detrás de esa declaración y practicar las cosas que no debemos, sino yo parto de que no somos perfectos, pero que Dios siempre quiere ver en nosotros el esfuerzo, o sea, en nuestra imperfección y en nuestras limitaciones humanas, que no nos escondamos, sino que nos esforcemos por autosuperarnos y mejorar. Para eso también tenemos nosotros al Espíritu Santo de Dios, que no podemos dejarlo a un lado, porque es importantísimo para nosotros para poder vivir una ética verdadera y sobre todas las cosas poder agradar a Dios. Si nosotros no contamos con el Santo Espíritu de Dios en nuestra vida, que nos da eso, sabiduría, que nos da discernimiento, que nos da esas capacidades para poder abrazar principalmente la palabra y vivirla y esforzarnos en vivir la palabra, no vamos a poder alcanzar que Dios se agrade de nosotros viviendo esa ética. Bueno, que ahora estamos tocando ese tema, ¿no? Y le estamos llamando ética, pero que realmente es el vivir la palabra de Dios. Cuando alguien vive la palabra de Dios y se esfuerza en vivirla y no quebrantarla, de seguro está viviendo la mejor ética o la ética en su sustancia más pura. Acordémonos, amado pastor, cuando Jesús dijo, si amas a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, habrás cumplido la ley. Imagínense. O sea, si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, bueno, esto de la ética para nosotros sería como pan comido, ¿no? Porque Dios nos está ayudando a nosotros a amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, principalmente para no hacerle daño en ninguna de las áreas, sino que lo tratamos como nosotros mismos. Entonces estamos cumpliendo no solamente la ley, sino también le estamos enseñando a nuestro prójimo a que tiene también que vivir la ética, que también nuestro prójimo, si él necesita que le demos una definición un poquito más
dijéramos, no campechana en esos términos, sino más general, pues también le podríamos decir que son los valores que siempre nos van a mantener a nosotros unidos y no nos van a hacer que huyamos los unos de los otros, sino todo lo contrario. Seremos como imanes que nos atraemos los unos a los otros cuando nosotros vivimos la ética, es decir, nos respetamos, nos amamos. No es nada más terrible que cuando uno ve a una persona que no respeta, no considera, que actúa de manera como le viene a la mente, o sea, es impulsivo. Entonces uno le saca el cuerpo, uno intenta de no entrar, ¿no? O sea, en polémica, porque uno sabe que acercándose algo va a pasar y no bueno. Entonces, para eso está la ética. La ética es la disciplina. Bueno, le ponemos filosófica, pero quitémosle eso y pongámoslo espiritual, bíblica. Que estudia el bien y el mal. Entonces yo sé ahora qué es lo que a mi hermano no le gusta y qué es lo que Dios quiere y cómo yo debo de tratar a mi hermano, y lo hago, pues yo estoy abrazando la ética y viviendo la ética. Porque de esto de la ética hay muchos libros que se han escrito y hay muchos vídeos que hay por ahí corriendo y hay muchos maestros de la ética. Y gloria a Dios por todos ellos. Pero también hay que vivirla, o sea, también tenemos que abrazarla, la ética, principalmente, como decía antes, ¿no? Para agradar a Dios sobre todas las cosas y ser de bendición para otro. Hoy hablábamos que hay un lente, hay un mundo que nos está rodeando a nosotros y que a veces nosotros como que nos olvidamos que nos están contemplando y viendo, y muchos de ellos están buscando en todos nosotros, los cristianos, un punto de referencia y de ejemplo. O sea, nosotros venimos a ser como un punto de referencia para ellos y ejemplo. Si no vivimos en la mejor de las éticas, y en este caso bíblicas, pues entonces no estaremos cumpliendo como Dios dice. Entonces aquí viene el esfuerzo, a veces nos toca llorar, a veces nos toca sufrir la afrenta, tendremos que perdonar al que nos ofendió, y cuando nos ven a nosotros, dijéramos a nosotros como pastores, ¿no? Por ejemplo, que el hermano viene y nos hace cualquier cosa, y nosotros, aunque sea públicamente, le decimos: hermano, no se preocupe, por mi parte usted está perdonado y no hay ningún problema, sigamos hacia adelante. Y el pueblo nos ve a nosotros hacer eso, entonces el pueblo es inspirado también a mantener esa ética entre nosotros, y esa ética la encontramos en la Sagrada Escritura, amado pastor. Amén. Pastores, puedo asegurarles que estamos nosotros con una gran expectativa, y por lo menos en lo particular, y sé que también mi esposa de igual manera, estamos como una esponja. Yo estoy allí escuchando todo eso que usted nos está abordando, y me parece sumamente interesante lo que decía con respecto a que en todos los gremios hay un código ético, que el pastor decía, es que, por ejemplo, en el derecho, pues los que están en el derecho tienen un código ético, tienen una forma de cómo conducirse y cómo hacer las cosas bien, y saben perfectamente aquellas cosas que no están bien. Mencionó también al gremio empresarial, al gremio de los médicos, de los docentes también, y luego mencionó también al gremio pastoral. Y el gremio político también tiene su código de ética. Por supuesto. Que muchas veces la rompen, pero también la tienen, ¿no? Sí, la tienen, pero el pastor mencionó también al gremio pastoral, a la ética que se debe tener dentro del cuerpo pastoral y, por supuesto, dentro de la iglesia, dentro del ámbito cristiano. Y esto definitivamente es muy, muy interesante, porque todos deberían conducirse según ese código ético, que por lo regular es algo positivo. Hay algunas cosas, ¿no?, que nosotros encontramos, por ejemplo, en las aplicaciones de leyes o promulgaciones de leyes, que son contrarias a nuestra ética, porque han aprobado leyes que, según nuestro código de ética, que nos lo establece la Biblia, la Sagrada Escritura, y que luego ahondaremos un poco más en eso, todavía no hemos llegado hasta allí, pero hay un rechazo ante eso. Pero escuchando esto que nos han venido diciendo, también surge la interrogante de si ética, o hablar de ética, es hablar de moral. Es decir, ¿es lo mismo la ética y la moral?
Bueno, la verdad es que no es lo mismo y sin embargo caminan juntas. Van como ligadas, dice mi esposa. Van ligadas. Sí, sí. Ahora yo la voy a dejar un poquito más tarde a ella, que ella también se exprese. La ética y la moral pareciera que van juntas. Son dos cosas diferentes, pero que se necesitan. Es decir, para que moralmente seamos aprobados, tenemos que tener ética. Porque si no hay ética en nuestra vida, en nuestro comportamiento y en nuestro hacer diario, podemos fallar moralmente. Ya. Claro. Entonces, diga, pastor. Pastor, perdone que le interrumpa, ¿no? No quiero que pierda la idea, pero quería preguntarle, ¿qué le parece si también le pedimos a la audiencia que mientras formamos la pregunta, que la audiencia, a ver qué piensa la audiencia, ¿no? ¿Qué piensan los hermanos que nos están escuchando? Hablar de ética es hablar de moral. ¿Es lo mismo? ¿Qué piensa la audiencia al respecto? Porque a mí me parece esto muy interesante lo que usted nos está diciendo, hermano Castaño, porque usted está diciendo que no son lo mismo, pero que van de la mano. Y por lo regular se tiende a pensar, bueno, yo no sé si a ti te habrá pasado, Keila, pero yo creo que a mucha gente le habrá ocurrido que piensan que la ética es lo mismo que moral y utilizan el término incluso... Muchas veces lo utilizamos, ética y moral, que muchas veces va bien, como es, pero si vamos a estudiarlo a profundidad, que lo va a continuar los pastores, sí hay algunas diferencias. He hecho este paréntesis, pastor, y perdone que lo haya interrumpido, es solamente para que la audiencia también, a ver qué nos opinan, a ver qué dicen ellos con respecto a esto, porque... Ya le digo, me parece a mí muy interesante, muy instructivo el saber diferenciar entre los dos términos, porque ya le digo, si no ahondamos en esto, pues creemos que es lo mismo, que ética es hablar de moral y moral es hablar de ética. Entonces, me parece muy interesante, así que, amados hermanos, ustedes que están allí conectados, pues escriban de inmediato porque yo estoy ansioso de que el hermano Castaño nos responda de manera más explícita, más explayada esto, amado pastor. Bueno, mire, mientras usted hablaba, ahí buscando rapidito, ¿no? Principalmente buscando definiciones según el diccionario de la Real Academia Española. Pudiera ser que también nos esté visualizando algún catedrático, alguien que en cuanto a la parte teórica, pues nosotros podemos sentarnos a aprender bastante de las tales personas. Pero bueno, nosotros también nos gusta no solamente buscar la parte teórica, que a veces es muy importante, sino también expresar la parte práctica. Y en este caso, en el peregrinaje que todos nosotros como cristianos, unos más, otros menos, pero todos tenemos también nuestras experiencias con el Señor dentro del mundo cristiano, nos hemos dado cuenta de la valía de la ética y podemos expresar en la práctica todas estas definiciones de manera práctica, ¿no? Pero de todas maneras, ¿ética es lo mismo que moral? Usted me pregunta. Entonces encontré que se diferencia en que la ética es el estudio filosófico y científico de la moral y es algo teórico, y la moral es algo práctico. Esa es su definición. Esa es su definición según el diccionario de la lengua española. Pero cuando nosotros traemos esto a lo práctico, nos damos cuenta que la ética y la moral son diferentes. Dijéramos que la ética viene a ser como lo teórico, y ahí está la parte moral que viene a ser como lo práctico. Pero para tener éxito en la parte moral, vamos a necesitar escuchar también qué dice la ética en su parte teórica, y nosotros tener el deseo de ponerlo en práctica. Esto es lo que nos dice en cuanto a la diferencia entre la ética y la moral. Nosotros necesitamos moralmente ser aprobados, en este caso por Dios, ¿no? Como ministro, como cristianos, dentro de nuestra familia, de la sociedad, del barrio, la ciudad, el país, en medio de la comunidad de los vecinos. Moralmente tenemos que ser personas aprobadas, no reprobadas, sino aprobadas.
por ellos. Y para ser aprobadas por ellos, necesitamos que la ética en nosotros esté bien incrustada, no solamente de manera teórica, sino también de manera práctica. Por eso, en respuesta a su pregunta, no es lo mismo, pero van enlazados, caminan juntos, tienen que caminar juntos. Sí, la diferencia es esa. La ética es el estudio filosófico y científico de la moral. Y es algo teórico, pero la moral es algo práctico. Tremendo. Entonces, ahora, pastor, con respecto a este tema, bueno, se va desprendiendo de otras preguntas que ahora mismo, de acuerdo a lo que usted está diciendo, que no la tengo aquí, por cierto, una pregunta. Usted va preguntando y nosotros vamos buscando rapidito, por lo menos lo teórico rápido. Por ejemplo, moralmente, en algún país es aceptado algo, pero en otro país moralmente no, está bien. ¿Qué creen ustedes? Ahí la ética es cambiante, ¿verdad? Pero si lo llevamos al término cristiano, ¿hasta qué punto puede variar algunos códigos, ¿verdad?, de la ética cuando estamos hablando del cristianismo? Bueno, yo pienso que el ser humano, y bueno, me perdonan, pero debo de remitirme a las Sagradas Escrituras porque esa es la regla para nosotros, ¿no? Entonces, desde que entró a la raza humana el pecado que nos hizo separar de Dios, bueno, a partir de ahí es que tuvimos que necesitar la ética para que la moral fuera aprobada. Entonces, bueno, todo el mundo sabe, o por lo menos el mundo, los hermanos y los cristianos saben, y los que son conocedores un poquito de las escrituras saben que en todas las dispensaciones bíblicas, de una u otra manera, Dios entregó y puso a disposición de los contemporáneos de esas dispensaciones la posibilidad de agradarlo a él, a Dios, al punto que Dios lo que ya hizo para nosotros ahora en este tiempo es entregarnos a nosotros las Sagradas Escrituras. Amén. Y aquí en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos cuál es la ética que Dios aprueba. No debe de haber, nosotros como cristianos, no debería de haber punto de vista en cuanto a lo que estamos nosotros ahora abordando, tan diferente que lleguen incluso a encontrarse unos con otros o a contradecirse y a traer polémica, por cuanto la palabra de Dios es una. Está bien que podemos interpretarla de cierta manera, pero de otra manera la sustancia es aquello que es bueno y aquello que es malo. No puede ser algo que para mí es bueno, que para usted sea malo si nos remitimos los dos a las Sagradas Escrituras. O sea, ¿por qué usted lo ve mal y por qué yo lo veo bien? O sea, tenemos que armonizarnos, o al menos tenemos que llegar al punto de entre nosotros armonizarnos y no desagradar a Dios tampoco. En cuanto a violar los mandamientos, las ordenanzas de Dios, menospreciar realmente lo que el Señor nos enseña. Por ejemplo, partimos de los 10 mandamientos que el Señor le entrega, ¿verdad?, al pueblo de Israel a través de Moisés, clarito. Hoy, por ejemplo, hablábamos de ese mandamiento que dice no hurtarás. Podemos llamarlo robar, podemos llamarlo sustraer, podemos llamarlo llevarnos lo que no es nuestro, pero al final nos vamos a dar cuenta que no hurtará. El Señor nos lo dice a nosotros de manera general para eso mismo, para no apropiarnos, o sea, bajo ninguna causa o justificación, ni paraguas que justifique apropiarnos de algo que no es nuestro. O sea, no hay motivo. Ay, que tuve hambre, que tuve necesidad. No. El Señor dice, no hurtará. Entonces, éticamente, sustraer algo que no es nuestro no se debe de hacer. Entonces, ¿cómo puede ser que usando la misma Biblia, la misma palabra de Dios, pues haya parte donde digan que sí y en otras partes digan que no? Muy interesante. Tremendo, sí. El pastor... ¿Quiere decir algo? El pastor quiere decir algo. Adelante, pastor. No, lo que yo iba a decir era que lo que tenemos es que buscar el punto en el cual ponernos de acuerdo nosotros y sobre todas las cosas no agradar a Dios. Está bien, voy a buscar el punto intermedio para ponerme de acuerdo con usted en ese punto en particular. Pero ninguno de los dos
debemos de desagradar a Dios. Y buscar ese punto, ¿Ah? sí, y buscar ese punto es una parte más complicada, ¿no? Claro, ¿qué es desagradar a Dios? Bueno, hacer las cosas que no debemos de hacer o lo que llamamos pecado, ¿no? Por ejemplo, qué definición más tremenda cuando el apóstol dice saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Eso es pecado. La transgresión de la ley, la violación de los mandamientos, las ordenanzas de Dios. Entonces, vamos a buscar el punto intermedio, pero ni usted quebranta la palabra, ni yo la quebranto. Exacto. Pastores, hay una pregunta sí. que nos han hecho y bueno, vamos a incluirla de una vez. Hay una pregunta que nos han hecho, la hermana Zenaida Romero pregunta, ¿cuáles aspectos éticos y morales podemos estudiar en el pasaje del samaritano, del buen samaritano? La repito, ¿cuáles aspectos éticos y morales podemos estudiar en el pasaje del buen samaritano? Bueno, la verdad es que si nos vamos al pasaje del buen samaritano para ver los aspectos éticos y morales y partimos de lo que es la ética, que es saber hacer lo bueno o por lo menos el estudio, para diferenciar el bien y el mal, todos sabemos qué es el bien. O sea, todo lo que en ese pasaje se realizó, que es el bien, nosotros lo vamos a probar como Dios lo aprueba. Por ejemplo, lo que hicieron con él, con aquel que cayó medio muerto en el camino. Sí. Cuando vino, por ejemplo, el religioso, llegó el sacerdote y dice que lo vio en esa situación y pasó de largo. Entonces, cualquier persona, aun el que desconozca la escritura, sabe que eso no está bien hecho. Sí. Que el auxilio al prójimo debe de hacerse. Si yo no puedo auxiliarlo en primera persona, tampoco lo abandono, sino ahí mismo busco la manera de a ver si pasa alguien y me ayuda. Ya somos dos, a ver cómo podemos ayudar. Es decir, me nace hacer algo en favor de. Pero dice que pasaron de largo, bueno, y siguieron su camino y lo dejaron en esa condición. Cosa que la propia ley de Dios enseñaba que había que auxiliar y que ellos mismos como líderes tenían que dar el ejemplo. Pasó el samaritano, se le dice el buen samaritano porque usó de la ética. Por eso hasta el día de hoy se le dice el buen samaritano. Como a todos los cristianos, si usamos la ética legítimamente y hacemos que la ética brille como tiene que brillar, pues es verdad, hay cristianos que dicen, ese sí que es un hombre de Dios, esa sí es una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque lo han visto en situaciones diversas que la ética ha brillado en ellos. O sea, que no solamente hablan, sino que a la hora de actuar hacen valer lo que ellos han dicho, que es la ética, lo han abrazado y lo han hecho valer. El samaritano, aunque para muchos estaban descalificados, pero el samaritano no solamente se quedó allí con él, sino que él dice que usó también de lo que él tenía, por ejemplo, el aceite, el vino, las vendas, las cabalgaduras, su propio dinero, su propio tiempo, sacrificio. Es que la ética siempre nos va a llevar a eso mismo. La verdadera ética siempre nos va a llevar a usar de lo nuestro en favor de los demás. Como dice la palabra, ¿no? Que si vemos a nuestro hermano tener necesidad y nosotros tenemos para ayudarle y no le ayudamos, desagradamos a Dios. Amén. Y aun cuando no cumplimos esa ética que predicamos o enseñamos, no vamos a tener tampoco la moral de decirle a otro, mira, cuando ves a un necesitado, socórrele, porque si el religioso se fue por cualquier motivo que tuviera, ¿no? Que lo dejó abandonado, después no tenía la ética o la moral de enseñarles a los demás lo que era la misericordia y el amor, porque él mismo no la practicó. Yo creo que la ética es como la vara que mide a la gente para decirle, mira, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Si lo estás haciendo mal, no puedes enseñarles a otro porque te lo pueden echar en cara. Si tú no lo haces como me dices a mí que lo haga.
Porque moralmente no está aprobado, moralmente él no ha sido aprobado. Bueno, eso es lo que acaba de decir mi esposa, que si no hace lo que tiene que hacer, la parte moral no es aprobada. Wow. La y me gusta mucho moral. La ética, la moral, sí. Me gusta mucho esa expresión que utilizó la pastora Rebeca, que dice que es como la vara, ¿no? Sí, sí, sí. La vara que está indicando, que mide, la vara que mide si lo que estás haciendo es correcto o es incorrecto. Y bueno, vemos claramente allí en el pasaje del buen samaritano que tanto el sacerdote como el levita, ninguno de los dos, pues actuó de manera correcta. No tenían, parece, unos valores bien claros de lo que es el bien, de lo que debe hacerse, o por lo menos si lo sabían en teoría, en la práctica jamás lo cumplieron. Sí. Eso es importante, No, lo que acaba de decir es muy importante. Puede ser puede ser que fueran sacerdote y levita sin preparación, y puede ser que fueran sacerdote y levita con preparación, pero no con disposición de ponerlo por obra lo que le habían o cómo le habían preparado. Que eso puede pasar también ahora en el mundo cristiano. O sea, ¿cómo uno va a saber si realmente la persona es? A través de la circunstancia de la vida y a través de cómo se desarrolla esa persona. Cómo la gente se dio cuenta de que Jesús era quien decía ser, porque lo veían a él obrar en momentos diversos de la manera correcta y tuvieron que decir que realmente él era quien decía ser. No solamente por los milagros, sino por su carácter, su manera de ser, cómo él se expresaba, cómo él trataba a su prójimo, cómo él trataba a los que le ofendían, aquellos que le llamaron hasta hijo de fornicación y otras cosas más fuertes. ¿Y cuál era la manera de actuar de él? Eso era lo que lo aprobaba. Y lo que nos aprueba a nosotros o desaprueba delante de Dios y delante de los demás es eso mismo, cómo nosotros actuamos delante de ciertas situaciones, principalmente vicisitudes, cuál es nuestro comportamiento. Wow. O sea que en realidad, cuando nos están meciendo y cuando las cosas nos están bien, entonces somos los mejores del mundo. Pero cuando estamos rodeados de alacranes, víboras, serpientes, ahí entonces queremos arañar y queremos decir cosas que no tenemos que decir. Entonces, si decimos que de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura, tiene que demostrarlo en todo momento. Esto es parte de la ética cristiana. Es que es el Espíritu de Dios el que nos ha dado a nosotros la capacidad de vivir la ética. Porque lamentablemente, bueno, hay muchas personas que quisieran vivir la ética y agradar, pero no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque existen dos poderes espirituales. Está el poder de Dios, de los ángeles de Dios, del Espíritu de Dios, y el poder de Satanás con los demonios. Y el Señor lo dijo. Jesucristo dice, el que no es conmigo es contra mí. Entonces, es así, aunque suene un poquito, pero es así, ¿no? Entonces necesitamos que Jesucristo habite en nuestro corazón. Necesitamos recibir a Cristo como nuestro Salvador. Necesitamos pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. Que el Señor salve nuestra alma, nos haga renacer de nuevo, tener una nueva vida, para que todos esos valores que se han perdido por culpa del pecado vuelvan otra vez a renacer en nosotros y volver a tratar bien a nuestra esposa, volver a tratar bien a nuestros hijos, a nuestros padres, volver a ser honesto en nuestro trabajo, dejar de ser ladrón, dejar de ser un descarado, un vividor y portarse como un hombre y una mujer de Dios, no solamente en la teoría, sino también en la práctica. Y para eso necesitamos a Jesucristo, necesitamos a Dios. Entonces lo decimos porque el Señor lo ha hecho con nosotros y con ustedes, amados pastores, también. Y quizá con muchas vidas que nos están viendo. Y otros que pueden llamarse cristianos, pero no salen de su mal comportamiento, de su mal carácter y de su manera mala de proceder. Entonces aquí no es algo psicológico, psiquiátrico, y repite mucho, voy a ser bueno. Y yo lo puedo repetir 1000 veces al día, voy a ser bueno. Pero si no tengo al Señor en mi corazón, 1000 veces digo, voy a ser bueno y después dejo de decirlo y me porto mal.
porque el que hace la obra realmente es el Señor en nuestra vida, ¿no? Por eso es un tema muy importante. Así y es. sin dejar la parte espiritual, que es el que le da la verdadera consistencia y fuerza a esto. Pastores, vuelvo a hacer en esto recurrente y es en mencionar que este tema me parece muy interesante y estoy aquí escuchándolo, sí, tratando de captar todas las palabras que nos ha dicho, todas. Y quiero regresar un poquito a la respuesta que usted nos diera en la pregunta número 2. Cuando usted habló acerca del código ético que se encuentra en distintos gremios, por ejemplo, en el gremio del derecho, en el gremio de la medicina, en el gremio administrativo, en el de los políticos, en el pastoral, en fin. Cada quien debe regirse por ese código de normas. Son normas establecidas, es un código de moral, un código ético, sí, que ellos deben seguir. Y deben seguirlo a rajatabla si quieren que las cosas marchen bien. Quien no lo cumple, quien no sigue, quien pasa los linderos, quien pasa por encima de esa norma, entonces podríamos incluso incluirlo dentro de aquel que es corrupto, que debiendo hacer lo correcto, el bien, no lo hace, pues se convierte en una persona corrupta. Y esto lo vemos indiscutiblemente, sí, a día de hoy. Ahora bien, usted hablaba de códigos éticos que existen en estos gremios. Cuando hablamos de el buen samaritano, usted también mencionó que en la ley, es decir, en el código de los judíos, estaba establecido que debían ayudar, porque si recordamos el buen samaritano, ese pasaje comienza con eso que nosotros conocemos muy bien, amar a Dios por sobre todas las cosas, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese era el código, esa era la ley, la normativa que era establecida. Pero el intérprete de la ley, pues le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, como que no había interpretado correctamente la ley, como que no había interpretado, o por lo menos no sabemos si era una pregunta capciosa, que quería escabullirse, porque el prójimo, para aquel tiempo, por ejemplo, los fariseos decían, mis prójimos son los fariseos. Los de judíos decían, mis prójimos son los judíos. Y no los gentiles. Y no los gentiles. Y menos los samaritanos porque tenían una pugna allí. No se la llevaban bien entre sí. Entonces, ellos allí como que tenían un problema, por lo menos este intérprete de la ley lo tenía. Asimismo encontramos en las Sagradas Escrituras que los fariseos y saduceos también tenían un conflicto con su código de normas, porque incluso el Señor Jesús le dice a ellos, fariseos hipócritas, le dice sepulcros blanqueados, es decir, porque no tenían moral, exigían algo que ellos mismos no cumplían, es decir, ellos no se regían a rajatabla según el código ético que estaba establecido. Ahora bien, ya nosotros no estamos en el tiempo de la ley, ya no nos conducimos por la ley mosaica, pero tenemos otro código. Entonces me gustaría que nos hablaran ustedes un poquito acerca de ese código que nosotros tenemos, ese código de ética y de moral. ¿Cuál es nuestro código de ética en la actualidad? Ya no hablamos de la ley de Moisés, pero tenemos nuestro código indiscutiblemente. Sí. Mi esposa va a leer un pasaje bíblico. Amén. Aquí cabe en el libro de Efesios capítulo 4, en el verso 24 dice, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta ya no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para la necesidad y edificación. Cuando Dios nos pone unos límites, cuando nos da una ética a través de su palabra que tenemos que seguir, cuando interrumpimos
o no hacemos caso, siempre vamos a provocar una consecuencia, que sea para bien o para mal. Casi siempre es para mal cuando la rompemos. Pero cuando la seguimos, lo que hacemos es edificar, bendecir, ayudar o fortalecer a los más débiles, ¿no? Pero cuando interrumpimos ese código que de la Biblia, que el Señor nos manda a través de su palabra, siempre vamos a perjudicar y no nos podemos regir por otro código que no sea la Biblia como creyente. Entonces aquí dice, no dirás malas palabras, como le solemos decir, ¿no? Las palabrotas, palabras feas. No hurtarás ¿por qué? Porque le vas a hacer daño a tu prójimo. No le mentirás, ¿por qué? Porque más adelante, cuando salga la mentira, el otro le hacemos daño. Son una serie de mandamientos que el Señor nos da para que nosotros nos rijamos a través de ellos. ¿Para qué? Para no perjudicar a los demás. Ese es nuestro código ético. O sea, nuestro código ético es la Biblia. La Biblia. Amén. La Biblia es el instrumento que Dios nos ha dejado a nosotros en esta tierra para comunicarse con nosotros. Ahí encontramos el consejo sabio, la orientación sabia para cualquier problemática humana, y es el código ético personalmente, o sea, personalmente, para nosotros vivir de tal manera que podamos agradar a Dios y no perjudiquemos en nada a nuestro prójimo. Estos versículos que leyó mi esposa, por ejemplo, esto nos habla de un código ético para nuestro prójimo particularmente, pero en beneficio de nosotros mismos. Dice, no salga el sol sobre vuestro enojo, no busquéis el airaos, pero si lo hacéis, procurad que eso no te lleve al pecado. Habla de la gritería, habla de la murmuración, habla de levantar falsos testimonios en contra de otras personas. O sea, en este código ético que es la Biblia, y en este pasaje que mi esposa leyó, nos habla de las cosas que no debemos de hacer en momentos de turbulencia, que eso puede estar a flor de piel de nosotros, el hacer cosas que no debemos de hacer. Pero si lo que está en nuestro corazón realmente es agradar a Dios, siendo cristianos, hombres, mujeres que con muchos defectos y con muchas limitaciones, pero nos estamos esforzando en agradar a Dios, vamos a buscar la manera de abrazar este código ético para eso mismo, para no perjudicar. O sea, es que la ética nos habla de que si nosotros vivimos la ética no vamos a perjudicar a nuestro prójimo. Sí, la ética dice que si nosotros la vivimos no perjudicamos a nuestro prójimo, aunque nos perjudiquemos nosotros. Eso dice la ética. Usted acaba, por ejemplo, yo lo escuchaba hace un ratito, como usted hacía mención cuando el Señor les decía a los fariseos, ¿no? Y a otros más. Bueno, les hablaba de sepulcro blanqueado, les llamaba hasta hijos del diablo. Es ético que hoy nosotros en nuestro mensaje y predicación hablemos en estos términos. Pues la verdad es, primero, que nosotros no somos Jesús. Vamos a empezar por ahí. Y lo otro es que no le estamos hablando tampoco a fariseos, ni le estamos hablando, aunque hay veces que uno llama a ciertas personas los fariseos del siglo XXI, pero tampoco es ético. O sea, si estamos nosotros en base a que la ética es desarrollarse de tal manera que no perjudiquemos. Yo sé que la propia palabra de Dios no es que perjudique, es que la Biblia, cuando es predicada, o da vida o mata, pero eso lo hace la Biblia, no nosotros. Sí. Y Dios, que pesa los corazones y las intenciones del corazón, sabe si estamos usando la Biblia para hacer daño. Eso no es ético. O sea, eso no es ético. Para hacer daño a mi prójimo no es ético. Yo debo de amar a mi prójimo, por eso le predico. Ahora, si Dios usa esa palabra que es Él, y con todo el cariño que yo tengo, estoy predicando la palabra, y lo que quiero es que Dios toque a esa persona, la salve, pero de pronto el Señor coge esa palabra y la usa como un martillo, pues Dios, es que sus manos hieren y sus manos curan. Es decir, me voy también por esa línea porque le acabo de escuchar, y entonces sería importante también para todos los que nos escuchan, ¿no? Que la ética, principalmente la ética, lo que nos manda a nosotros es amar. Yo sé que la palabra de Dios a veces habla de juicio, habla de fuego,
la propia palabra dice que también es Dios. Dios es fuego consumidor, pero es Dios. Nosotros no. Más bien, si alguien nos está escuchando y quiere saber un poquito a donde Dios nos está llevando, pues yo le puedo llevar, por ejemplo, a Mateo capítulo 5, cuando el Señor Jesucristo dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Una ley que había y Dios mismo la dio para frenar la maldad. Pero Cristo, sí, claro, pero ya no será más así. Ahora, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, para que seáis llamados hijos de Dios y seáis perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto, que hace llover sobre malos y buenos y trae su lluvia sobre justos e injustos. Y además él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Para aquellos que queremos tomar la ética para golpear. El Señor dice, no hagas eso. Usa la ética para amar, para perdonar, para bendecir. Y déjame a mí tus problemas. Entrégame tus enemigos. El Señor lo dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y además, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando nosotros vemos a algunos de nuestros enemigos declarados que están en las manos de Dios para juicio, nos da mucha pena y lloramos. Y le pedimos a Dios que se acuerde en medio de la ira de su misericordia. Y como Dios nos ve a nosotros usar la ética, bueno, humanamente, pero quizás lo que hay en nuestro corazón es de la mejor manera, Dios hace misericordia. La hizo con nosotros y la hace con nuestro prójimo también. La ética es para nosotros podamos descubrir qué es lo bueno y lo malo, inclinarnos siempre sobre el bien, aunque eso nos cause dolor. Es más, aunque aparentemente pareciera que Dios te entrega a tu enemigo en tu mano, no lo maltrates, o sea, no lo acabes. Podamos decir, como dijo David, amén, que no lo iba a tocar, en este caso porque era el ungido de Jehová, pero si no llega a ser el ungido de Jehová, igual, no lo maltrate. Dios conoce todas las cosas y Dios le enseñará a esa persona a través del ejemplo de los cristianos qué es realmente vivir el evangelio y la ética cristiana. Wow. Sin duda, todos estos ejemplos prácticos que ustedes nos están dando, leyendo la escritura, hablándonos del código nuestro como cristianos, hablando del cristianismo como tal, que nos basamos en la Biblia, y ahora el pastor Castaño hablándonos de estos asuntos prácticos, la verdad es que me llama muchísimo la atención porque él habló acerca de incluso el atacar, ¿no? El atacar para tratar de defenderme o el atacar a otra persona tratando de como defender la ética cristiana a veces nos lleva al terreno incorrecto. Nos lleva a un terreno muy equivocado porque el hermano decía, es Dios quien va a hacer la obra y nosotros debemos usar todos nuestros esfuerzos y todos nuestros recursos para tratar de bendecir a otras personas. Si bien, como bien lo dijo el pastor Castaño, si predicando la palabra otras personas son redarguidas, bueno, que sea la palabra, pero que no esté yo utilizando esto como excusa, como para herir, como para ofender. Y pastor o pastores, nosotros hemos notado, y esto es algo muy interesante, porque ya le vamos a dar parte a los saludos, porque queremos saludar y también darle parte a las preguntas que la audiencia está formulando. Pero hay algo muy interesante porque haciendo pues nosotros nuestro estudio, ¿verdad? Para desarrollar este tema, o por lo menos para tratar de nosotros estar lo mejor que pudiéramos preparados, hay algo que me llamó mucho la atención y es que hablan actualmente acerca de la ética en la tecnología. Es decir, a grosso modo, no voy a entrar en eso, pero simplemente lo llamativo que resulta este tema de la ética, porque incluso trasciende hasta la tecnología. Es decir, que hoy en día no hay ética en la tecnología porque hay una invasión hacia la privacidad de los usuarios. Por ejemplo, de Smart TV, de teléfonos inteligentes. Entonces, los estudiosos en la materia hablan al respecto de que se ha perdido la ética incluso en esta área. Y entonces yo me quiero ir un poquito más allá, que pudiéramos hablar de esa ética que debería existir, por ejemplo, en las redes sociales. Ética en las redes sociales,
que bueno, algo que surge, porque lo estoy escuchando y se me vino eso a la mente. Oye, también debería existir este tema, ¿no? Y deberíamos incluirlo, porque dentro de la ética cristiana yo creo que eso es algo que también nosotros debemos tomar y tener presente. Y como es un tema de ahora, actual, porque hablar de ética en las redes sociales hace 20 años, la gente diría, ¿qué es eso? No tiene sentido, pero actualmente sí tiene sentido tener ética, incluso en las redes sociales. En lo que vamos a escribir, en lo que vamos a publicar. Yo he visto, ¿no? Y si hay una ofensa hacia otro. Sí, cuando alguien me ofende, entonces yo uso la red social para atacar, para defenderme. ¿Qué cree usted de eso, pastor? Amados pastores, mire, es muy interesante, pero quisiera, antes de cambiar para las redes sociales y en la línea que llevábamos antes, quisiera también decirle en la propia ética en cuanto al mundo cristiano, ¿no? También es ético y a Dios le gusta, principalmente porque Dios quiere respaldarnos a nosotros, a todos nosotros, como ministros de Él y al pueblo en general. Dios quiere bendecir a su pueblo y el Señor quiere darle poder espiritual a su pueblo. Y Dios lo quiere hacer, pero Dios también quiere hacernos entender a nosotros esta parte de la ética que es el sometimiento. Es ético que nosotros nos sometamos a nuestras autoridades. Exacto. Y claro, yo puedo decir que yo estoy sometido, pero Dios sabe si realmente lo estoy o no lo estoy. Si yo digo yo estoy sometido a mi autoridad, pero no lo estoy, primero, no estoy éticamente haciendo lo correcto. Y segundo, tan importante que es que el poder de Dios se mueva en medio del pueblo de Dios, principalmente para repeler y contrarrestar los poderes de las tinieblas. Porque quizás muchas personas nos puedan estar viendo y puedan estar necesitando por problemas espirituales esto, el respaldo de Dios. Pero la falta de sometimiento a sus autoridades, eso hace de que Dios no le dé autoridad. Entonces, es ético que nosotros nos sujetemos los unos a los otros. Y también es ético de que ya que estamos hablando de la ética, y me perdona tanto la repetición, poderlo desgranar un poquito en cuanto al sometimiento. El sometimiento no es la manipulación, o sea, no es querer tener señorío de los demás. Dios nos libre y nos guarde de eso. Pero nosotros vemos en la palabra el sometimiento aún en el propio cielo y aquí mismo en la tierra. La propia iglesia de Jesucristo tiene una jerarquía y tienen que estar todos sometidos los unos a los otros y todos sometidos a Dios. Eso le agrada al Señor. Entonces, si hablamos de la ética, de hacer el bien, de esforzarnos en agradar a Dios y bendecir al prójimo, pero nos falta esa partecita que es de vital importancia, entonces no vamos a llegar al clímax de la bendición y el respaldo de Dios para nuestras vidas. El creyente, dijéramos así, ¿no? Debe de estar sometido a sus líderes estoy hablando en la iglesia, ¿no? Del mundo cristiano, ¿no? Estar sometido a sus autoridades en la iglesia y las autoridades de la iglesia y el creyente sometido a su pastor. Tiene que haber... Exactamente. Exactamente, porque un pastor que exija sometimiento de los creyentes, pero no es capaz de someterse a sus autoridades, no tiene moral. Volvemos al tema de lo ético, no tiene moral para poder exigir. Así es. Bueno, esa palabra también es sometido. Claro, ¿cuál sería la regla de sometimiento? Bueno, es la misma la palabra, las escrituras. Entonces, uno no se va a someter o va a obedecer una orden que es totalmente antibíblica. Claro, por supuesto. Sabemos por sentido común, ¿no? Pero todos que amamos a Dios y queremos y amamos a nuestros hermanos y lo que queremos es el bien para el pueblo de Dios, a veces vemos muchas situaciones que se descuadran solamente por esta partecita, o sea, el sometimiento. Y le voy a decir otra cosa, nosotros como seres humanos nos cuesta someternos. Sí. Puede ser que alguien nos escuche y diga, no, a mí no me cuesta, pues que Dios lo bendiga y que Dios lo ayude. Pero normalmente a los seres humanos les cuesta el someterse. Se someten solamente cuando hay bendición. Se somete solamente cuando le dan cosas, cuando
Cuando, o Sí, sea, sí. cuando hay beneficio, es lindo someterse. Pero cuando no, también hay que someterse a las autoridades. Eso le agrada a Dios. Y partiendo de esto que es muy importante y va más allá del mundo físico, que es lo espiritual. El creyente necesita el poder de Dios. El pastor necesita el poder de Dios. Todos los cristianos necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas, que nos respalden, no para hacer alarde en medio del pueblo, no, nada de eso, sino que nuestro conflicto es netamente espiritual y nuestro trabajo es un trabajo sobrenatural. Entonces tenemos que someternos a nuestras autoridades delegadas, que son puestas por Dios, nos guste o no nos guste, para que a la vez Dios nos dé a nosotros autoridad que la necesitamos en este conflicto espiritual, en favor de nuestra propia vida, nuestra familia, los hermanos de la iglesia y hasta los inconversos. O sea, nosotros podemos ejercer el poder de Dios que Dios nos ha delegado a nosotros en beneficio de los inconversos. Por ejemplo, para que el Señor los descargue, para que el Señor liberte sus mentes, sus corazones. Yo he escuchado a muchas personas inconversas decir, cuando voy a esa iglesia o estoy cerca de esa mujer, siento gozo, siento paz. Me acuerdo de una persona que llegaba a la congregación y decía referente a, no sé si era mi esposa, otra hermana, claro, ella lo decía con sus palabras, ¿no? Decía, no, que cuando yo me acerco a esa persona, me transmite buenas vibraciones. Bueno, claro, pero nosotros llegamos a entender qué es eso. O sea, la persona que vive la ética cristiana está sometida a sus autoridades y Dios le da autoridad también. Dios le da su bendición y eso se transmite también. Así que me perdona este punto que quería también compartirlo, ¿no? No, me parece excelente, pastor. Importante. Bueno, continúe, pastor, porque es muy importante que nos sigan llenando, nutriendo más de toda esta, bueno, enseñanza que ahora nos están impartiendo. Hay saludos, hay comentarios, hay preguntas. Quedó en el aire aquella interrogante, aquella que le formuló mi esposa. La ética en las redes sociales. Sí, la ética en las redes sociales. Usted habló hace un poco, habló de que David nunca atentó en contra de Saúl, aún pudiéndolo hacer, porque tuvo dos oportunidades para matarlo. Tuvo dos oportunidades, sin embargo, nunca lo hizo. Y él decía, líbreme Jehová de tocar el ungido, ¿no? De Jehová. Sin embargo, nosotros a veces encontramos personas que por las redes sociales no guardan la ética que debería guardar un cristiano y a veces atentan contra otras personas con insultos, con palabras soeces o si no obscenas, pero por lo menos que no son de un creyente, que no son de un cristiano y que lo único que provoca es más problemas, más, digamos, vive el problema, no minimizarlo, sino todo lo contrario, maximizarlo. Entonces, ¿qué piensan ustedes con respecto a esto, ¿no? Acerca de la ética que se debería también tener en las redes sociales, porque hay una línea muy delgadita, ¿no? Que la persona dice, bueno, estoy desde acá, desde el teléfono, desde el ordenador, y sería muy fácil, ¿no? Escribir un comentario, escribir alguna idea, pero muchas veces con la finalidad de incluso hasta ridiculizar al otro, ¿no? Y de montar o desbaratarle el argumento al otro y pretendiendo ganar uno, ¿no? Quien formula esa o quien elabora toda esa respuesta. Pero verdaderamente esto nos damos cuenta que lo que va a hacer, como ya dije, es aumentar el problema y hay un problema de fondo allí que es lo que hay en el corazón de esa persona quien hace todo esto, quien elabora esas respuestas, esos comentarios que están circulando muchísimo por las redes sociales. ¿Qué opinan ustedes al respecto, pastores? Ya que hay una audiencia que nos está escuchando por una red social, estamos utilizando una red social, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Qué le dirían ustedes a la audiencia y, por supuesto, a nosotros? Bueno, yo le voy a hablar en un punto y mi esposa va a abordar el resto, ¿no? Por ejemplo,
cuando usted dice por las redes sociales, cuando se denigra a otra persona, que bueno, que quizás hizo algo que no fue lo correcto. Sí. ¿Y cuál es la parte nuestra? Yo pienso que nosotros tenemos nuestras autoridades eclesiásticas, que son los que nos guían a todos nosotros, y lo hacen de la mejor manera. Vemos de parte de Dios cómo son aprobados por Dios. También ellos tampoco son perfectos, pero son personas que buscan a Dios y que Dios los ha certificado y los ha aprobado y los respalda. El respaldo de Dios es importante. O sea, no, por ejemplo, nosotros vamos a la palabra cuando el Señor llama a Josué y el pueblo le dice a Josué, si nosotros vemos que Dios te respalda como respaldó a Moisés, nos vamos a someter a ti. O sea, el respaldo es vital, es muy importante porque nuestro conflicto es espiritual, siempre lo ha sido. Lo fue en el pueblo de Israel y lo es ahora en la iglesia también. Pero esto no nos da a nosotros la autorización de parte de Dios para denigrar, para maltratar, para hablar cosas indebidas. Yo siempre digo que cuando uno tira barro, el primero que se ensucia las manos es uno. Sí. O sea, si uno quiere ensuciar a alguien con barro, pues uno va a ensuciarse. Y yo creo que eso habla de la conducta de uno, habla de lo que uno es en su corazón. Y a veces queremos aparentar que es el celo que tenemos por la obra y que uno ama mucho la obra y que la obra es de Dios. Y el Señor es más que suficiente, y siempre lo ha sido y siempre lo será porque Él es Dios, para guardarla, defenderla y cuidarla. Y bueno, lamentablemente los que se dañen, pues van a llevar su parte, ¿no? Lo nuestro, la parte nuestra sería, en este caso, nuestras autoridades, ellos van a ejecutar como Dios los guíe a cada uno de ellos. Y nosotros sometidos a ellos. Y si tenemos que expresar algo, pues expresarlo con justicia, con verdad, sin salirnos de la palabra de Dios ni del código de la ética cristiana, por motivo de que alguien se salió. Si alguien se salió de la ética cristiana y está haciendo cosas que no debe de hacer, nosotros vamos a permanecer en lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Cada uno llevará su culpa. El alma que pecare, esa morirá. O sea, lo nuestro es ojalá haya oportunidad para esa persona, ojalá lo hubiera. Pero yo no voy a denigrarlo ni voy a llamarle, bueno, tanto adjetivos calificativos. Bueno, la palabra del Señor me enseña, amén, vosotros que sois espirituales. A veces no hay oportunidad de restaurar porque se cierra la puerta. Ojalá que no pase en ninguna congregación de nosotros, ¿no? Pero hermanos que hacen cosas que no deben de hacer y caen en disciplina y a veces uno mismo se encarga en cerrarle la puerta. Cuando la Biblia dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, pero no termina el versículo ahí. El versículo sigue. O sea, el Señor sigue trayendo, amén, para todos nosotros en el código de ética cristiana referente a esta misma línea un poquito más. Cuando Él dice, no sea que más adelante tú también caigas en lo mismo. Así ¿Quién es. te va a auxiliar a ti? Si Así no es, usaste de misericordia, ni de amor, ni de verdad. Exacto. Si haces lo mismo, te van a tratar con lo mismo, como decía mi esposa, con la vara que midas, te van a medir a ti. O sea, referente y éticamente nosotros deberíamos de actuar como dice la palabra. Ni tampoco vamos a exaltar a nadie que se salió del lindero bíblico, no lo vamos a hacer, pero tampoco nosotros vamos a salirnos para hablar cosas indebidas. Si tenemos que referirnos a él, bueno, lamentablemente a lo mejor ya no es pastor, a lo mejor ya dejó de ser hasta hermano de la iglesia. O sea, se descuadró tanto y bueno, y claramente se corrompió tanto que ya no le podemos decir el pastor tal ni el hermano tal. Pero ¿por qué no podemos llamarle don tal o el señor tal?
Exacto. Sí, exacto. En vez de llamarlo el pastor tal o el hermano tal, ya sabiendo que ya lamentablemente ya se salió y bueno, se salió totalmente, cruzó la línea roja totalmente, que nunca la debía de haber cruzado, pero nosotros, si nos tenemos que referir a las tales personas, pues aunque sea, vamos a decir el señor fulanito, el señor venganito o la señora fulanita, la señora venganita que estuvo entre nosotros, pero que ya no estuvo, tomó su propia decisión e hizo lo que quiso hacer. Y el señor tal o la señora tal. Y defendamos las cosas y los intereses de Dios, hay que defenderlos, por supuesto, y hay que guardar también al pueblo de Dios, pero no tenemos que nosotros salirnos de la ética. No Amén. tenemos nosotros que usar palabras deshonestas. Cualquiera que nos escuche, a veces hasta los propios predicadores, cuando hablan del propio diablo y en los propios altares, lo arrastran para arriba, para abajo, a la derecha, a la izquierda, y hablan palabras que no tienen que hablar. Sabemos quién es. Satanás significa el adversario, el enemigo de todos nosotros, el enemigo de Dios. Pero cuando vamos, por ejemplo, al libro de Judas, cuando el arcángel Miguel tuvo que disputar con él solamente pronunció aquellas palabras. Jehová te reprenda. Y nada más, no le dijo tú eres un sucio, tú eres un no sé qué, un no sé cuánto. No, yo hasta he escuchado cosas que he tenido que corregir. Por ejemplo, yo escuché un hermano una vez que decía, Satanás, yo te ato con tus propias cadenas, y no solamente lo ataba, sino que lo arrastraba y le llamaba tantas cosas. Y luego me decía, no, pastor, es que el diablo se merece eso y más. Y yo le dije, el diablo se merece eso y más, pero usted es cristiano y usted no puede salirse de la ética. Así es. Tremendo eso, pastor. Pastor, interesante lo que usted está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque hay mucho sensacionalismo en muchos predicadores, ¿verdad? Que hemos visto en muchos lugares, no estamos hablando de la obra, sino en términos generales, que son así, como dice usted, yo lo acto, yo esto, yo aquello. Claro, porque a la gente le encanta escuchar eso. Y peor aún es que así hablan también de los hombres que han caído. Como vemos el caso de David. David, aún de ese ungido de Dios que era Saúl, había caído, ya no tenía la gracia de Dios, más bien estaba influenciado por el diablo, ¿verdad? Y aún así David le tenía un respeto a este hombre. ¿Le era lícito matar? Pues por supuesto que yo creo que lícitamente sí, porque el ungido de Dios y el próximo rey era David, ya no era Saúl, pero no le convenía. ¿Por qué? Porque según la ética cristiana, según ese temor a Dios, no le permitía hacer algo que aunque humanamente le era permitido, él no lo hacía. Y esto es interesante porque hay cosas que aunque humanamente no parezca mal, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos ya tenemos una muralla, ya tenemos un límite mucho mayor que las personas que no tienen a Cristo. Y por cierto, Pastor Juan Castaño y la pastora Rebeca, este tema está muy bueno, pero es que tengo personas aquí que están preguntando, como el pastor Wilmer Monzón, algo que ya usted habló, pero bueno, no sé si responderle brevemente a él. Dice el pastor Wilmer Monzón, Dios le bendiga mucho, pastor, desde Guatemala. Amén. A su amada esposa, Sarila, a las niñas y a toda la iglesia de Lomas en Guatemala, que por cierto lo tuvimos en el programa con el tema de la administración. Él hace esta pregunta: ¿cómo debería ser la ética ministerial entre pastores y hacia la congregación? Bueno, la ética entre pastores debería ser en base del respeto, la consideración, el reconocer lo que el Señor le ha dado a cada uno y el saber que dentro de la ética ministerial, por ejemplo, lo que llamamos los celos ministeriales, no debería de aparecer nunca entre los pastores, entre los ministros. Sabemos que lo que Dios le ha dado a uno, Dios le puede dar a otro también. Amén. Cada uno de nosotros tenemos nuestro crecimiento. El Salmo 1 dice, y dará su fruto en su tiempo también. Somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento hasta que el día es perfecto. Estamos trabajando para Dios, estamos haciendo lo debido, nos estamos guardando para Dios, nos estamos esforzando por agradar a Dios. Pues Dios va a completar la obra de Él en nuestra vida. El que comenzó la obra en nosotros la va a terminar y la va a perfeccionar. Unos van delante, más prósperos, más avanzados en todas las áreas, y otros van detrás, pero van, o sea, no están detenidos ni estancados, van. Entonces debemos de ayudarnos los unos a los otros.
Y los que van delante no deben de ridicularizar a los que van detrás, ni ponerlos tampoco ahí, avergonzarlos, sino bueno, saber que todo tiene un principio humilde y sencillo y que a través del tiempo Dios comienza a bendecir. Entonces, pudiera ser que durante X años ahí está la persona creciendo y madurando. Yo me acuerdo de alguien que, bueno, yo escuché esa enseñanza y me gustó bastante, que decía, quizás no está creciendo lo que Dios ha puesto en tu mano todavía, pero estás creciendo tú. Tú estás creciendo por dentro. Y eso es muy necesario para que cuando tú ya crezcas por dentro, Dios comience a dar crecimiento a lo que Dios ha puesto en tus manos. Porque si Dios da crecimiento a lo que Dios ha puesto en tus manos, pero te está manteniendo enano, pequeñito, espiritual, no vas a estar a la medida de la circunstancia y lo vas a dañar. Entonces Dios te está dando crecimiento por dentro, madurez, te está expandiendo en muchas áreas para que cuando ya estés listo, poderoso es Dios para bendecir lo que tus manos hacen en cuanto a esa obra, ¿no? Entonces, esa parte tenemos que considerarlo en cuanto a la ética cristiana. Y también cristiana y la ética ministerial. Y en cuanto a la ética entre los pastores, bueno, los pastores que ya no están con nosotros, ¿por qué tenemos que denigrarlo? ¿Por qué tenemos que insultarlo? ¿Por qué tenemos que estar en batalla cuando hay una obra tan grande todavía? Nehemías decía, amén, que él no iba a perder el tiempo en otras cuestiones porque era una obra grande la que el Señor había puesto en las manos de Nehemías que tenía que hacer. O sea, lo que estaba diciendo Nehemías, yo entrego a mis enemigos en las manos de Dios, que Dios se encargue y yo voy a hacer la obra que Dios quiere que yo haga. Y aunque el enemigo quiera hacer la guerra conmigo, realmente con quien la está haciendo es con el Dios que me ha llamado. Eso le agrada a Dios bien. Entonces, eso es parte de la ética ministerial también. Y bueno, los hermanos nos ven a nosotros. Si nosotros hablamos de otros pastores, si los denigramos. Y eso está mal porque estamos enseñando a los hermanos que no tenemos ética. Tenemos que enseñarle a los hermanos de la congregación que los pastores pues son hombres y mujeres que Dios ha llamado y que tenemos que orar por ellos y hay que respetarlo. Y no hay que denigrarlo. Entonces, cuando ellos nos ven a nosotros, enseñarles eso y vivirlo también. O sea, y vivirlo, entonces le vamos plasmando en el corazón de ellos eso mismo, el respeto a los pastores, a los líderes. Es bueno en las congregaciones orar por nuestros líderes, mencionar a nuestros oficiales internacionales, que le tenemos aprecio y enseñarle a los hermanos que son nuestras autoridades, que ellos están sujetos a nosotros como pastores, pero nosotros somos también sujetos a ellos que son nuestros pastores también. Entonces, la ética ministerial habla de todo eso, habla del respeto entre pastores, habla de que nosotros debemos de considerar el lugar de trabajo de nuestro hermano y respetar y buscar la manera, si nuestro hermano está trabajando, dijéramos, en un distrito y de pronto, de ahí nace una célula en ese distrito donde está mi hermano pastor trabajando, bueno, se le comunica a él para que él atienda, porque en el distrito donde yo estoy, pues hay también mucha necesidad. ¿Por qué yo meterme en el distrito? O incluso querer abrir una iglesia a 2 manzanas de la iglesia donde mi hermano está trabajando, por ejemplo? No es ético. No es ético. Claro, no es ético que la atienda mi hermano pastor que está en esa área. Ya Dios me abrirá lugar aquí en el distrito donde yo estoy. Entonces, bueno, yo escuché una vez a un dominicano que me dijo que entre bomberos no se pisan la manguera. Y bueno, entonces, de verdad que si uno lleva eso a lo espiritual, eso también es constructivo, ¿no? Entonces, cuando cuando Dios nos ve trabajar con ética y con respeto y que nos ayudamos y que no tenemos celos los unos con los otros, ni rivalidad, y tú eres mejor y yo mejor. Y además, otra de las cosas que Dios me ha enseñado a mí en lo personal es que yo no debo de buscar cosas en la obra para representar ser mejor que otros. Eso es pecado. Yo debo de buscar cosas para hacer en la obra,
pero no con la finalidad de ser más grande que mi compañero. No, yo tengo que orar a Dios que Dios me dé emisoras de radio, de televisión, que Dios me dé esto, que Dios me dé lo otro, pero es para la gloria de su nombre. Y si Dios me bendice y la barca se está llenando de peces, yo voy a seguir el ejemplo del Señor. Voy a llamar a otras barcas también para llenarla de peces. O sea, la obra no es mía, ni es de mi hermano, la obra es de Dios. ¿Y qué somos nosotros? Somos colaboradores de Dios. Somos sus ministros. Vamos a poner, somos los ayudantes de Dios en esta tierra. Entonces, la ética ministerial es muy importante, que no solamente sepamos la teórica, sino también la práctica. Y la ética en medio de la congregación, bueno, el pastor está llamado para cuidar lo que no es de él. Las ovejas que están en la congregación no son del pastor. Amén. No le pertenece al pastor. O sea, yo estoy cuidando ovejas que no son mías. Como dice la palabra de su suegro Jetro, ¿no? Que Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro. Y es verdad, nosotros cuidamos las ovejas de Dios. Por eso no nos enseñoreamos de ella, ni tampoco la queremos manipular a las ovejas. ¿Por qué? Porque Dios puede desagradarse de nosotros también. Nosotros tenemos que, con ánimo pronto, ayudarles y encaminarlas para el reino de los cielos. De hecho, lo dice la Biblia. A las ovejas, el Señor le dice a las ovejas que se sometan a sus pastores, porque los pastores tienen que dar cuenta a Dios de sí, para que lo hagan no como el que se está quejando. Entonces las ovejas son del Señor. Así y las ovejas tienen que entender que el someterse no es sinónimo de ser un esclavo. No, yo no me someto a mi pastor porque yo en la tierra no tengo esclavo. No es eso. O sea, someter no es caminar debajo de un abrigo espiritual, de una coraza espiritual, de una protección espiritual, en este caso, que nuestro pastor nos ofrece a nosotros. Nosotros somos pastores, pero estamos también bajo el ministerio de nuestro pastor Medina. Nuestro pastor Medina representa que es nuestro pastor a nivel nacional de todos nosotros. Y todos nosotros estamos bajo su ministerio. Y no solamente de labios para afuera. Cuando haya que ejercer esto en lo práctico, hay que hacerlo. Nosotros somos ovejas de Dios, pero Dios nos ha puesto a nosotros pastores, nos ha puesto también un pastor. Y estamos sometidos. Y cuando nos sometemos en la teórica y en la práctica, nuestro pastor, ¿sabe qué Dios nos hace a nosotros, pastores? Nos sigue dando poder y autoridad. Tremendo, tremendo, tremendo. Una cosa, la congregación está muy pendiente. La congregación a veces no dice nada, pero está muy pendiente si el pastor tiene ética o no tiene ética. Es verdad. ¿Está pastoreando con ética o sin ética? Porque los hermanitos a veces no dicen nada, pero ellos conocen las escrituras. Ellos también tienen al Espíritu Santo también. Queremos que Dios nos apruebe, pero también que nos apruebe la congregación. Eso es así. Así es, pastor, tremendo. Yo quiero pastor, que Dios me apruebe y que también me apruebe la congregación. Amén. Para eso me esfuerzo, o para eso nos esforzamos, ¿no? Tremendo, tremendo. De verdad que sí, pastor, es tremendo todo lo que usted está diciendo. Todo esto es necesario escucharlo, volver a escucharlo, refrescar, porque como decían ustedes, a veces cometemos errores como pastores. Bueno, nosotros ahora tenemos el gremio pastoral, siempre refrescando, leyendo qué es ético, qué no es ético, cómo debo tratar a los creyentes, cómo debo ser yo ante mis superiores, cómo debo ser yo ante mis compañeros de ministerio. Hace unos días atrás estuvimos hablando de la competencia en los jóvenes y se tocó el tema también de la competencia entre los ministros, entre los pastores, y mucho cuidado con esto, porque ahí emerge mucho lo que es el ego, el orgullo. ¿Por qué lo hago? ¿Lo hago para Dios y para la obra? ¿O lo hago para que los demás pastores vean que yo estoy haciendo más que ellos? De verdad, pastor, esto es tremendo, porque siempre tenemos que volver al origen. Siempre tenemos que volver a lo que es la razón de ser. La razón por la cual yo estoy trabajando en la obra es por amor a Dios, es por amor a las almas. Nunca, nunca desenfocarnos, porque en medio de todo este vaivén y todo el trabajo y de tantas cosas que podemos ver en los demás pastores, tantos trabajos hermosos, puede llegar un momento en que el enemigo pueda sembrar en el corazón o en la mente de alguien, ¿verdad?, el deseo de querer figurar
¿Para qué? Para salir el nombre, ¿verdad? De la persona. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Y siempre le digo al Señor, Señor, cuida mi corazón. Y que mis motivaciones siempre sean limpias, sean puras ante ti, que todo lo que yo haga sea para ti. Y también el hecho de cuidar a los creyentes, a la grey de Dios, sabiendo que ellos no son nuestros. Ellos no son nuestros, ellos les pertenecen a Dios y por lo tanto la responsabilidad es mayor. Pastores, aquí voy entonces a entregar los saludos, ¿verdad? Porque ya estamos finalizando este tema tan hermoso, como por ejemplo, el pastor Wilmer Monzón dice nuevamente, considero que la ética no es opcional, es un deber que debe tener para tener solvencia, de enseñar a otros, dice, amén. También estamos viendo aquí que dice, aquí vemos que el hábito no hace al monje, el sacerdote de buena apariencia pasó de largo, pero el samaritano, el que menos uno pensaba, ayudó. Dios mira el corazón, ahí está la ética verdadera, amén. Bueno, muchos comentarios, pastores, muchos comentarios de muchas personas que están escribiendo. Navy Guerra dice, gloria a Dios, demasiado interesante, amén. La hermana Zenaida Romero dice, qué lindo mensaje el pastor al desarrollar este tema tan importante, deja ver mucha sabiduría y amor, amén. Estos son comentarios de los hermanos. Alicia Leonor Córdoba dice, gracias pastores por la enseñanza de la palabra sobre la ética, Cristo nos ama, a veces cometemos errores sin saber que perjudicamos, porque dice a nuestro prójimo, amén. Estos son comentarios de otros hermanos, también la pastora Nelly Romero desde Coruña está enviando muchos saludos para usted, pastora, y el pastor Daniel Llanos, muchos saludos, amén. El hermano Jorge Ramos dice, pienso que en un mensaje, un sermón por ética no se debe hablar de otros pastores o de otros siervos caídos, se debe predicar de Cristo, amén. Esto lo está diciendo Jorge Ramos. Cindy Savillón está enviando saludos desde Burgos. Dice, Pastor Castaño y su esposa, saludos para ustedes, pastores Osvaldo y esposa. ¿Ven? Bueno, aquí tenemos más saludos de muchas personas, hermanos, amén. La hermana Zenaida Romero dice, clase magistral, amén. Clase magistral. Y la pastora Nelly dice, Dios les bendiga a los pastores. Clase magistral. Y la pastora Nelly dice, Dios les bendiga pastores, al pastor Juan Castaño y a su amada esposa Rebeca, y a los pastores Osvaldo y esposa grandemente. Muchos saludos. Amén. Bueno, aquí, hermanos, muchos saludos de la iglesia de Zaragoza, España. Dios les bendiga grandemente, siervos de Dios. Dios bendiga mucho a la iglesia de Zaragoza, a sus pastores, el pastor Montes, una gran bendición. Amén. Amén. Bueno, aquí siguen, hermanos. Mucha gente, varias personas han estado escribiendo. Junior Castillo, desde New Jersey, el pastor Castaño fue a Suiza a bautizarme. No sé si él recuerda, fue en el 2006. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí tenemos estos saludos, hermanos. A todos los hermanos, si alguno se me ha escapado, Salí Vergara de Monzón desde Guatemala también ha enviado muchos saludos para ellos también, allá en Guatemala. Caterine Lobato Loyola también. A todos ellos, a Dolores Brea, Wilfredo Méndez desde Puerto Rico, amén. Hermanos, y si se me ha pasado alguno, perdónenos, ¿verdad? Porque el tema, por el del tiempo, no nos permite. Pero muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus preguntas. Amén. El pastor Luis Alexander Montes dice, Dios bendiga a nuestro querido pastor Juan Castaño y su familia. La ética le da credibilidad al ministro. Así es, la ética le da, una frase muy interesante, la ética le da credibilidad al ministro. Que Dios bendiga mucho al pastor Luis Alexander Montes, oficial de la obra aquí en España, a su amada esposa y a sus niños y a la iglesia. Amén. Y para terminar, la hermana Caterine dice, no debemos ser competitivos, competentes. Esto fue de un tema hace días, que tiene la actitud para llevar a un buen término algo, la actitud competitivos, inclinados a competir, y esto se da para contener entre dos o competir entre dos más personas. Los siervos de Dios son competentes, mas no competitivos. Excelente. Esto es un resumen de un tema que vimos con el pastor Luis Alexander Monte. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pastores, de verdad que ha sido una bendición estar con ustedes. Definitivamente nos hemos gozado muchísimo, pastores. Agradecemos profundamente que hayan aceptado esta invitación para traer este tema tan fundamental y que nosotros podamos ser de bendición a otros. Para ello debemos conducirnos de manera ética en todos los aspectos que involucra esto, en todos los aspectos de la vida, todos los sentidos, guardar esta ética. Muchísimas gracias. Lamentamos mucho que, todo tiene que tener una clausura. Tenemos que finalizar.
por razones de tiempo, mis amados pastores. Unas palabras de despedida, pastores. Sí, queremos escucharlos con palabras de despedidas. También para nosotros ha sido una gran bendición. Y creo que si hubiera otra oportunidad, mi esposa se quedó ahí con la ética de las redes sociales. Tenía algo preparado ahí. Pero entonces... No, hagamos algo. Sí. Ese punto es sumamente interesante. Sí. Así que no queremos dejarlo pasar. Sí. Así que por favor, pastora, y discúlpenos, por favor, aborde ese punto porque es verdaderamente interesante. Y terminamos con las redes sociales. Y terminamos con eso. Adelante. Bueno, el problema de las redes sociales es que como a uno no le ven la cara, no está de cara al público, se pone muy valiente a la hora de escribir sin pensar en los límites de su palabra y puede llegar a lo más profundo de los corazones de los que lo están viendo, ¿no? Lo están leyendo. Como antes no existía esto, se empezaron a hacer una serie de comentarios que aún los propios dueños de las aplicaciones empezaron a darse cuenta de que el respeto se faltaba brutalmente. Entonces, en cada aplicación de redes sociales, para juegos para niños, cosas para interactuar entre uno y otro, están poniendo ya como base, en cuanto uno descarga la aplicación, lo primero que a uno le sale es por favor, mantenga el respeto, las buenas palabras, el buen comportamiento, porque si no usted será bloqueado. En todas las redes sociales ya sale eso y da la opción a bloquear. ¿Para qué? Para que la gente no entre en un conflicto de un tira y afloja. Lo que yo quería exponer era como creyente, cuando uno entra a un sitio, ya sea una prédica o cualquier cosa, ¿no?, que pueda haber, vemos a muchos que quieren guerrear. No les interesa el ellos aprender o enseñar, sino quieren tener ese combate, ¿no?, ya sea con la Biblia o opiniones personales. Lo mejor que uno puede hacer como creyente, si uno le quiere contestar, siempre bajo la lupa de la palabra. Y cuando vemos que no se queda conforme, sino que sigue con la intención de seguir peleando, lo mejor es bloquear a la persona o simplemente salir. No hay por qué estar ahí y querer quedar como creyente por encima, ¿no? Sino que uno mejor evita los comentarios, evita el sitio y evita el problema. Es la mejor manera de mantener esa ética como creyente, como persona o como lo que se esté haciendo, vamos. Es decir, no entrar en ese toma y dame porque caeremos en el mismo terreno de aquellos que están ofendiendo, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, pastora, por este gran consejo. O bloqueamos o nos salimos del conflicto, pero no entrar en el conflicto, ni mantener el asunto. Gracias. Ni propiciarlo tampoco nosotros, ni originarlo menos. Exacto. Bueno, ahora sí, pastores, nos gustaría escucharles con palabras de despedida. Amén. Un gozo ha sido un privilegio para todos nosotros y para todos aquellos que nos han estado mirando también. Nuestros saludos, nuestro aprecio para todos ellos. Algunos lo conocemos a los pastores de Guatemala de uno de los programas que hicieron, también muy interesante. No me acuerdo ahora. Creo que él es profesional en cuanto a la administración, creo. Y fue de mucha bendición también. También saludo. Creo que hay algún problema de conectividad. ¿Nos escucha, pastor? Sí. Sí, hay un problema de audio ahora mismo. Sí, le escuchamos. Y entonces, bueno, saludar a todos ellos, saludarles a ustedes. Muchas gracias por la invitación y como siempre quedamos a la orden y que este programa pues ojalá haya sido para toda la audiencia de su programa, pues que haya sido de bendición para ellos. Y mi esposa con palabras de saludo para terminar. Bueno, que Dios le bendiga mucho y a ustedes y a la iglesia de Oviedo y el esfuerzo que están haciendo por estos programas que edifican y nos ayudan, nos enseñan mucho porque cada uno pone un poquito de cada uno, ¿no? Y a veces es interesante escuchar a los demás bajo el punto de vista de ellos. Y bueno, sigan adelante y que
estaremos orando por todos ustedes, por los programas que están haciendo y por todos aquellos programas que vienen de camino. Amén. De mucha inspiración sus programas y son una gran bendición. Son de mucha bendición. Muchísimas gracias. Y esperemos que no sea esta única vez tenerlos ustedes en el programa. Más adelante podemos tenerlo en otro tema. Y tampoco virtualmente. Sino en persona. Aquí. Tienen un compromiso. Se lo debemos. Amén. Y que Dios nos permita eso, que Dios nos lo permita. Sí, será una vez compartir con nuestros pastores aquí en Oviedo, pastores. Hay una deuda, esa deuda se va a pagar después. Amén, amén. Para nosotros sería una gran bendición llegar hasta allá. Una gran bendición será. Ay, sí, pastor, será una gran bendición tenerlos aquí. Gracias, pastores. Un abrazo fraterno en el amor de Cristo Jesús. Amén. Y Dios que les bendiga y Dios les guarde. A ustedes y a su preciosa familia. Que Dios les guarde y a la congregación de Uceras. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga, pastores. Bueno, de verdad que ha sido algo maravilloso, algo hermoso, amén. El tema de la ética, ¿cómo te pareció el tema? Oh, excelente. Excelente, ¿no? Excelente. Y si vamos nosotros allí, tratando de profundizar más en esto, sí, te aseguro que van a surgir muchos puntos más. Sí, muchísimo. Por razones de tiempo, bueno, no podemos hacerlo de esta manera. Pero yo creo que con todo lo que nos han hablado los pastores ha sido suficiente como para uno decir, wow, ¿cómo estoy yo actuando? Sí. ¿Cómo es mi proceder? ¿Estoy guardando la ética? ¿Estoy conduciéndome de manera correcta? Esto es, bueno, fundamental. Sí, sí, y sí, nos hemos gozado mucho, en lo particular me gocé mucho al escucharlos. Porque, bueno, como decía ahí en los comentarios de los hermanos, ¿no? Cuando uno escucha a personas como pastores, vemos esa sabiduría, esa gracia, ¿no? De Dios y ese conocimiento en lo que concierne a la ética, porque llevan muchos años de ministerio, sí. Porque han lidiado distintas situaciones y bueno, tienen suficiente material, suficiente sabiduría como para enseñarnos acerca de esto que es tan importantísimo. Gracias, mis amados hermanos, por estar allí. Gracias por comentar, por reportar sintonía, por hacer esas preguntas, por compartir estas transmisiones, por estar aquí con nosotros. Les digo que para el próximo sábado, pues, va a estar también muy interesante, así que no se lo pierdan porque va a estar muy interesante. Nuestro mayor deseo es que sea de muchísima bendición. El objetivo es que sea de edificación, de enseñanza, de gran crecimiento para toda la audiencia, así como lo ha sido para nosotros también. Así es. Bueno, son temas educativos, temas que nos instruyen, nos ayuda a ser mejores cristianos, mejores personas también, porque la ética abarca mucho, abarca el respetar al prójimo, el respetar a aquel que aunque no sea cristiano merece mi respeto, mi consideración. Cuanto más con la gente del propio cuerpo de Cristo, ¿no? Estos son tantos temas hermosos que hemos podido desprender de este tema. Lo que pasa es que como el tiempo no nos permite, ¿verdad?, hablar de tanto, yo creo que después algún día podremos seguir hablando de este tema de la ética cristiana. Amén. De verdad, ha sido una bendición. Me voy con frases muy hermosas, me voy con frases de los pastores, como por ejemplo el respeto, la consideración, la ayuda mutua, son factores indispensables en la ética entre pastores. Amén. También el pastor dijo, es ético el respeto a los pastores y concienciar a los creyentes a este respeto. Amén. También el pastor dijo, los pastores cuidan de las ovejas que no son de ellos, son de Dios, por lo que la responsabilidad de cuidarlas es aún mayor. Amén. También vemos como la pastora Rebeca dijo que la ética es la vara que mide si lo estás haciendo bien o mal. Amén. Y también dijo el pastor Castaño, la verdadera ética nos lleva a entregar de lo nuestro en favor de los demás. Y muchas frases, muchos puntos interesantísimos que hemos podido sacar de allí. Así que nos vamos con algo muy hermoso en nuestro corazón sobre este tema de la ética cristiana. A todos ustedes, que el Señor les bendiga de gran manera. Seamos mejores personas, seamos mejores cristianos, seamos mejores creyentes y mejores pastores para la honra y gloria del Señor, respetando a nuestro prójimo, respetando a aquel que está por encima
de nosotros en la autoridad civil o autoridad eclesiástica, respetando también a nuestros compañeros, como también a aquellos que son creyentes, que puedan estar bajo autoridad. A ellos también, nosotros como pastores tenemos que respetarlos y considerarlos. Amén. Respetar también a nuestros enemigos, como decía el pastor, no denigrarlos también a aquellos que se consideran nuestros enemigos o aquellos que han caído, ¿verdad? Nosotros jamás somos llamados a denigrar ni a atacar, sino a orar por ellos. Amén. Así que de verdad esto ha sido un tema tremendo. El pastor dijo, no somos Dios. Dios se encarga de hacer la justicia. Dios se encarga de la venganza. Nosotros somos llamados a clamar y orar por esas almas y a predicar la palabra tal como es, pero sin la predisposición de querer atacar o avergonzar a alguien. Tremendo tema, ¿verdad? Lo hemos disfrutado. Excelente. Excelente. Que el Señor bendiga al pastor Juan Castaño, a su amada esposa, la pastora Rebeca, que el Señor los siga respaldando en ese ministerio pastoral de tantos años de sufrimiento, de perseverancia, de entrega completa y también con un alto nivel de ética y de moral que lo han hecho hasta el día de hoy. Que el Señor bendiga a todos los pastores de España, que el Señor bendiga a todos los pastores, a todos los obreros a nivel mundial y a todos los creyentes, al cuerpo de Cristo, que el Señor les siga dando crecimiento numérico y espiritual. Hasta la próxima. El próximo sábado, con la ayuda del Señor, estaremos nuevamente aquí a las 9 de la noche en el programa Necesitamos Hablar, con la ayuda del Señor. Dios los bendiga, mis amados. Que el Señor les bendiga.